Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Esta mañana vamos a continuar con el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús nos advierte sobre algunos conflictos que tendremos por seguirlo y por anunciar su evangelio. Pero Jesús también nos dejó sus consejos de cómo debemos comportarnos ante este tipo de situaciones. Les voy a pedir en reverencia a la palabra que nos pongamos de pie y abran sus Biblias. Si las tiene y si no, lea, lo tendremos ahí para ustedes. En Mateo 10, 16 al 25. Dice la palabra de Dios: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por qué van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento Dios les dirá lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. El hermano traicionará y entregará a la muerte al hermano. El papá entregará a la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre. Pero al que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. Un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le harán o qué no dirían al resto de la familia? Pueden sentarse. Bueno, hay mucho aquí. Vamos a tratar de ser breves. Lo primero que quiero establecer aquí y resaltar es de que tengamos presente en todo momento como cristianos dos principios que nos enseña este primer pasaje. Y el principio número 1 es que somos ovejas. Y hemos estado estudiando sobre las ovejas. El pastor nos dio una buena lección sobre características de ovejas. Vamos a ver si nos acordamos. Voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden, no por nombre, pero si pueden decirme alguna de las características de las ovejas. Yo empiezo y luego me van diciendo. ¿Qué les parece? Son frágiles. ¿Sí? ¿Cómo? Cortas de vista. No la tenía apuntada, esa el pastor la dijo. Son inocentes. Yo tengo las más bonitas. Son inocentes. ¿Sorrigas al pastor, dices? No, yo voy a decir son tontas, pero tú lo dices. No me ayudes a predicar esto. Son débiles. Es cierto. Ya, en ocasiones se ve que no son muy sabias. Son buenas en taquitos, ¿no?
tienen unas características lindas, son sencillas, son mansas. Bueno, lo que Jesús nos está diciendo es que aunque nosotros somos débiles, frágiles, inocentes, pero que en el mundo representamos su carácter, que es como el de una oveja. Mansos, sencillos, humildes, que le pertenecemos a Él y que Él es nuestro pastor. Salmo 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Ezequiel 34:31 dice: ustedes son mis ovejas, mi rebaño de seres humanos en mi prado. Y yo soy su Dios, dice el Señor. Así de que como ovejas vamos a tener que comportarnos, como ovejas del Señor, vamos a tener que comportarnos como tal. Luego Jesús nos va a decir cuál es ese comportamiento. Principio número 2 que encontramos, y es de que vivimos en medio de lobos. Si somos ovejas no está muy bonita la cosa ahí. Las características de un lobo, voy a mencionar algunas. Son carnívoros. Otra vez, si somos ovejas débiles y mansas, no nos conviene. Si son carnívoros, significa de que matan, significa de que hieren, de que dañan. Son violentos. Bueno, un carnívoro puede ser que mata de un solo, pero ellos lo hacen sin piedad, lo hacen con violencia. Son animales de rapiña, dicen otro significado. Y no atacan no son buenos para matar. Nosotros decimos cuando matamos a un animal hay que matarlo de la manera más humanamente posible. Ellos no son así. Ellos atacan con ferocidad. Son crueles. Son inteligentes. No como las ovejas que estaba mencionando nuestro hermano. Ellos sí saben cómo atacar. Tienen ideas. Desarrollan planes, estrategias, cómo atacar. Son sociables, algo que le viene muy bien a la oveja. ¿Qué es esto? Es que andan en grupos. Nunca mira un lobo que anda solito. Si miramos un lobo, ¿qué pensamos? ¿Dónde están los demás? Y ya nos cuidamos, porque nunca andan solos, son sociables. Me sorprendió algo que encontré sobre de ellos que me pareció muy interesante. Y es que su jerarquía se basa en una estructura familiar y de liderazgo de pequeños grupos. O sea, no es tanto que por violencia y quien es el más fuerte decide la estrategia. Lo hacen en pequeños grupos. Y normalmente arman los grupos que tienen más destreza para cazar. Y por eso son muy buenos. Cuidan mucho sus cachorros. Se cuidan entre sí. Bueno, ya hemos establecido la diferencia entre ovejas y lobos. No olvidemos que nosotros somos las ovejas. No me va a salir un hermano por ahí aullando después del servicio. Dile a tu hermano que está al lado: somos ovejas del Señor. Dile mejor: ve. Esa la tenía que decir. Mi esposa no quería.
¿Por qué digo esto? Jesús anticipó de que nosotros como ovejas estaríamos viviendo en medio de lobos. Entonces hace sentido que sepamos bien quién es quién. Y ya sabemos que si nosotros somos ovejas, somos indefensos, somos tontos, dijo un hermano, y el resto de características. Así que los lobos son despiadados, que son buenos para la caza y que viven entre nosotros. Estos son algunos de los ataques y sufrimientos que Jesús nos advierte que tendremos. Mateo 10, 17 y 18. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. ¿Quiénes son estas gentes de quien Jesús nos está hablando? ¿Quiénes son estos lobos? Bueno, son los religiosos. Siempre escuchamos hablar de los religiosos y los apuntamos pronto como dañinos, exagerados, que no tuercen lo que ellos profesan creer. Pero normalmente es que sus leyes son muy duras. Estudiamos anteriormente que Jesús envió a sus discípulos a predicar su evangelio, porque como Él tuvo compasión de ver las multitudes, dice, se compadeció de ellos y dijo, bueno, la mies es mucha. Y en su sabiduría dijo, bueno, voy a preparar gente y voy a mandarlos a que hagan lo mismo que yo hago y que lleven mi mensaje a ellos. Entonces Jesús los envió a predicar. Los mandó hacia la gente que eran ya religiosos. Les dijo, no vayan a ir por caminos de samaritanos, sino los mandó con los religiosos. Mateo 10, 5 al 6 dice, Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. No vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso es algo muy específico que Él les dio. ¿Les dijo, vayan a los lobos específicos? No, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Esta gente se decía que amaba a Dios. Esta gente hacía todo lo que supuestamente, no todo lo que Dios había ordenado que se hiciera. Sin embargo, se perdieron de mucho, porque Dios dio la promesa de que mandaría a su hijo al mundo para salvarnos. Esa promesa, recordemos que fue dada a ellos principalmente, al pueblo de Israel, para que ellos fueran restaurados de su opresión. Pero más que todo, la Biblia enseña de que Jesús venía a perdonar nuestros pecados y a restaurar nuestra relación con Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, después de que Dios prometió esto, decidió mandar a Jesús. Pero como no lo mandó con dinero, y esta gente religiosa amaba mucho el dinero, entonces ¿qué pasó? No le aceptaron. No quiero hablar mucho sobre el dinero. El dinero es útil, lo necesitamos, pero hay una gran diferencia cuando alguien ama las riquezas. Es el principio de todos los males, dice por ahí un versículo en la Biblia. Y ellos lo amaban tanto, no aceptaron a Jesús porque vino pobre, según ellos. Pero practicaban la religión.
Ellos querían un poder político, pero a Jesús tampoco le interesó. ¿Por qué un poder político? Bueno, ¿qué es lo que te da un poder político? Realmente estás por sobre los demás y les dictas qué hacer. Y ellos querían eso para estar por sobre de otros. De hecho, lo imponían. Muchas de las leyes que ellos imponían a los israelitas eran, a los judíos, sus propios hermanos, eran duras. Pero ellos querían tener ese poder. Entonces, como a Jesús no le interesó eso, tampoco lo aceptaron. Mucho menos esto, que Jesús les decía que tenían que ser sencillos, que tenían que dejar la venganza y en vez de eso perdonar las ofensas. A ellos les gustaba la venganza. Y como se basaban en que eran religiosos, decían ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba, debería morir. Incluso practicaban, si mi hermano mató una mula o un animal que yo tengo, y tenía debería esa mula morir. Era terrible. Esos son extremos religiosos. Entonces no aceptaron a Jesús. ¿Les suena familiar? ¿Cómo se ve eso hoy en día? Bueno, hoy en día la mayoría en este país profesa que son seguidores de Jesús, pero no quieren obedecer sus mandamientos. Mas seguir a Jesús implica obedecer sus mandatos. Jesús mandó a predicar y a corregir el comportamiento de esta gente, pero hicieron lo mismo que él, les hicieron lo mismo que él. Cuando mandó a sus discípulos a ellos, no los aceptaron. Más bien se enojaron contra de ellos y contra el mensaje, de hecho, con los que iban creyendo al mensaje también, con los que empezaron a vivir su vida conforme a las enseñanzas de Jesús, también no los aceptaron. ¿Suena eso familiar también? Siempre buscaban hacerles daño. Este es el testimonio de uno de los religiosos que participó en ese tiempo. Su nombre era Saulo. Hechos 26, 9 al 11 dice, él mismo está redactando lo que él hizo. Miren su testimonio. En su entrevista él dijo, yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes, miren, ¿de quiénes? Mandé meter en la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban yo estaba de acuerdo. Y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. Póngale la firma. Saulo. Más tarde, siendo él una oveja perdida, fue alcanzado por el evangelio de Jesús y lo transformó. Amén. Porque era oveja, no era lobo. Estaba mal comportado. Aulló, pero no era un lobo. Poco ha cambiado desde entonces. Vivimos en un país que dice respetar las leyes de Dios. De hecho, se dice de que fue fundado bajo principios cristianos. Que tenemos libertad. Pero, ¿de verdad la tenemos? Bueno, podemos decir, estamos aquí. Sí, pero cuando nos vamos, ¿cuál es nuestra vida como seguidores de Cristo? En cuanto nos empezamos
a comportar como cristianos allá afuera, no les gusta. Nosotros, siendo Jesús muy flexible con nuestra manera de vivir en comparación a como era antes de que Él vino, ahora siendo muy flexible, aún así nos tratan de religiosos en muchas veces. Pero es muy, muy importante que podamos saber qué dice Jesús acerca de nuestro comportamiento, lo cual estamos haciendo hoy, para que podamos libremente comportarnos de la manera que Él lo dice y no entremos en pecado. Nos ven con desprecio muchas veces. A mí me pasa mucho en el trabajo. Sin hacer comentarios, simplemente con ser quienes somos, la gente que va a ser salva siempre va a decir, mira, qué bonito se comporta fulano. Este tiene algo diferente. Pero son pocos los que comentan así o sienten así. La mayoría nos van a ver con desprecio y nos lo van a hacer saber. Vivimos en un mundo caído, lleno de lobos por todos lados, y somos muchas veces oprimidos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos dice que debemos hacer ante estas situaciones? Mateo 10 y 19. Mire lo que dice. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento Dios les dirá lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí que hagamos? Bueno, que cuando entremos en esos conflictos, que no preparemos guerra. No nos armemos. No entremos en modo de batalla. Hermano, pero es que yo soy bravo. Sí, pero eres oveja. Te vas a meter a los trancazos con un lobo y te va a ganar. Hay un dicho por ahí que dice de que el que discute con un necio va a perder porque el necio conoce bien su territorio. Es bueno. Nunca le vas a ganar. Y yo he peleado con algunos, sí. Nunca les gano. Dijo que Dios nos diría lo que debemos decir. Bueno, ahí ya nos dejó mudos, porque si no conocemos de dónde nos va a decir Dios, aquí está lo que Dios nos va a decir. Si no lo conocemos, en su momento no será recordado. ¿Y qué vamos a terminar haciendo? Cayendo en lo que no debemos. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Hablar por nosotros mismos. Dice que Él nos dirá lo que vayamos a decir. La gente madura en Cristo me encanta de que solo escuchan, observan y el Espíritu de Dios les trae palabra, y cuando dicen algo, dicen unos por ahí, es en el punto. Entonces, Él nos dirá lo que tenemos que decir. Jesús mismo fue el ejemplo y nos lo puso de la manera visible que impacta y que lo entendemos muy claro. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos agreden? Miren lo que Él hizo. Isaías 53:7 dice, este es Jesús. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una abeja guarda silencio ante los que los trasquilan. ¿Qué mejor ejemplo? Ahí está. Pero si no hemos leído eso, ¿cómo vamos a saber? Vamos a hablar por nosotros mismos y no vamos a dejar que hable
Cristo. Entonces, cuando nos torturen, Dios nos dirá qué es lo que tenemos que decir. De hecho, ya lo hizo, lo estamos leyendo aquí. En ese entonces no pasaba, pero unos días después sucedió. Y ahí está el ejemplo. Dios habló a través del Espíritu Santo en un acto con Jesús. Entonces, cuando nos ataque, ¿qué debemos hacer? No preparar guerra, no hablar conforme a nuestro propio juicio, ser humildes y permanecer en silencio. Creo que tenía esas citas por ahí. Jesús también nos advierte de otro ataque que sufriremos. Y esto son conflictos familiares. Ya nos dio conflictos con los religiosos, ahora por seguirlo, por vivir su evangelio, dice que tendremos conflictos familiares. Mateo 10:21 dice: el hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero al que se mantenga fiel hasta el final, este será salvo. Es muy común de que cuando nosotros, yo crecí en un hogar cristiano, pero he escuchado muchas historias, testimonios, de que cuando vienen las personas a Cristo primera vez, en vez de aplaudirle a sus familias, especialmente si son religiosos, les causan problema. No les cae muy bien. Ya no va a tomar con nosotros. Dicen, ya no se va a juntar con nosotros, y empiezan los prejuicios en contra de la persona que aceptó a Cristo. Incluso entre nosotros mismos sucede que mi hermano va a una iglesia, yo voy a otra, y ahí estamos un poquito separados. Eso sí lo he vivido yo. Pero es normal, Cristo lo advirtió, que pasaríamos momentos o conflictos de familia. Voy corriendo ya. ¿Cómo debemos responder a esto? Mateo 10:23 dice: cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. En otras palabras, ¿qué debemos hacer? Dice aquí que debemos evadir los conflictos. No enfrentarlos, no buscarlos, pero evadirlos. Por ahí hay un proverbio que dice que el sabio ve el mar y se aparta, mas el necio corre hacia ellos. Entonces, lo que nos enseña aquí que debemos huir de los lugares donde nos oprimen. Huyamos de las personas que nos oprimen. Evadamos esos momentos o esos conflictos que nos van a desgastar. Estos conflictos son con familiares. Quiero tocar un tema y quiero hacerlo con mucha responsabilidad. Y esto es sobre las heridas que nos han causado nuestras familias en Cristo. A muchos nos han lastimado de las iglesias donde venimos, nuestros propios hermanos. Si eres nuevo, escucha, ora por nosotros, y quienes han pasado por eso van a entender. Es para la iglesia y es normal. Muchos hemos sido lastimados por nuestros propios hermanos al punto de que no hemos podido aguantar, no hemos podido curar nuestras heridas y terminamos buscando otro lugar. Es muy delicado
Porque el sentir que tiene que tener que tiene Cristo sobre estas situaciones es el sentir que debemos tener nosotros. Y a veces lo aterrizamos aquí, pero cuesta mucho meterlo al corazón. ¿Cómo quiere Dios que actuemos ante esta situación? Colosenses 3:13. Dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios por siempre. Si el amor de Dios vive en nosotros, no vamos a hablar mal del lugar donde venimos. Al contrario, vamos a sentir compasión por quienes nos lastimaron, sabiendo que no son personas tal vez maduras o que tienen o que todavía no han interpretado correctamente las Escrituras. Yo digo algo siempre que hablo de mis hermanos. Algunos ya lo han oído. Y digo, bueno, estaremos en el cielo juntos. Me lastimaron, ya. Dolió, sí. Duele, bueno, ya está cicatrizado, pero lo veré en el cielo. Pensemos así. Estaremos un día siendo completos y sin ninguna falta, sin ninguna mancha en el cielo con ellos. Y ahí será perfecto. Pero no paguemos mal por mal. No difamemos. No retengamos odio contra ellos. Lo voy a dejar ahí. Oremos en ello para que Dios nos ayude a curarnos, pero también para que tengamos buenos sentimientos para nuestros hermanos y practiquemos cuando los miremos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Porque son nuestros hermanos aunque nos lastimen. Y estaremos en el cielo y ese es el mejor deseo que podemos tener para ellos. Y es una realidad. No son lobos, pero son ovejitas un poquito desobedientes, que copian de repente a las actitudes de un lobo. Si nosotros hacemos lo mismo, nos convertiríamos en lo mismo. Si estamos lastimando a alguien, llamémonos a cuentas nosotros mismos y dejemos de hacerlo. Este es el último ataque que Jesús nos advierte en esos capítulos que hemos leído, que sufriremos, y es difamación. Pero los fariseos decían, él expulsa demonios porque el jefe de los demonios le da el poder, decían de él. Pero bueno, voy a terminar ya. ¿Qué debemos hacer ante la difamación? Bueno, dice Mateo 10:24, un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar, Jesús, se atrevieron a llamarle Belcebú,
porque ellos decían de que por medio de un demonio era que echaba fuera otros demonios. ¿Qué no nos dirán a nosotros? Que somos de su familia. Dice un dicho por ahí, al buen entendedor, pocas palabras. Jesús nos dice que si a Él lo difamaron, que no esperemos menos con nosotros. Que nos van a difamar y debemos comportarnos como ovejas. Él no anduvo diciendo, es mentira, yo no soy eso. No anduvo peleando por Facebook en todo lo que le decía. Mentira que el que calla otorga. No, Él enmudeció, Isaías dice, no abrió su boca. Quiero terminar con esto. Seguir a Cristo implica vivir y anunciar su evangelio en medio de un mundo caído. Seremos lastimados por quienes no entienden ni aceptan nuestra fe. Seremos heridos aún por quienes Cristo ha salvado, pero que todavía no han madurado en su conocimiento y en la fe. Pero no olvidemos que somos ovejas y que tenemos un pastor. Sí tenemos pastor. Es Jesús y Él curará nuestras heridas. Él consolará nuestras tristezas. Él ha vencido al mundo y nos ha rescatado del infierno. Cuando Jesús anunció esto a sus discípulos, esto fue lo que dijo Juan 16:3. Les dice, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿En quién podemos encontrar paz? En Jesús. ¿Qué tenemos que ser? Valientes. Si no has recibido a Cristo, no te asustes. Sí es cierto de que todo esto es lo que vive un cristiano, pero no se compara con la paz que vas a encontrar de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!